que ya desde se quede aquí grabada. Entonces, bueno, pues yo soy Diana García, pues mi gran pasión es la divulgación científica y de ahí en más, pues ahora sí que casi que todo lo que voy haciendo justamente tiene que ver con que mi divulgación sea mejor, diferente, ¿verdad? Pero pues hago también actividades de educación. Mi formación, soy licenciada en análisis químico-biológicos, después hice doctorado en química y después ahora estoy a poquitito de terminar la licenciatura en pedagogía. Yo espero que ya en septiembre terminarla. Y esto es porque justamente, pues al entrar en la divulgación, me di cuenta que había muchas cosas que se cruzaban con la educación y también pues la vida me ha llevado a distintos trabajos en los que he trabajado en educación básica, en secundaria. Bueno, ya tuve un trabajo también de diseño de experiencias educativas en primaria. Y luego pues también clases en prepa, clases en licenciaturas y luego ya pues formación docente, formación de divulgadores. Así que bueno, en eso ando, pero luego también tenemos un emprendimiento de cosmética artesana, cosmética natural, donde también hacemos formación, que es Kenari Cosmética. Hacemos productos y bueno, pues ahorita también nuestro gran proyecto pues es cuidar y acompañar a Sofi en su desarrollo. Entonces, pues entre esas cosas me muevo. Mucho gusto para quienes me ven por primera vez, que no sea la única, ¿verdad? Y yo pues siempre estoy por ahí dispuesta a platicar con ustedes vía las redes sociales, así que pues por ahí ya vamos estableciendo el contacto. Bien, pues yo me presento, soy Genaro. em, yo también, bueno, yo soy QFB, en México existe, solo en México existe esta carrera que es químico farmacéutico biólogo, en otros países, ¿no? Para los que nos escuchan y nos ven de Latinoamérica. Y bueno, también hice el posgrado, la maestría en química en la Universidad de Guanajuato. Ahí en el laboratorio nos conocimos Diana y yo. También estuve en el doctorado en química y bueno, a la par del doctorado empezamos a hacer la divulgación de la ciencia, pero justo ahora les vamos a platicar cómo nace este trabajo por proyectos en Laboratorio Vagabundo. Em, y pues bueno, también mi formación ya en divulgación, en pedagogía, ha sido más como autodidacta y también sobre la marcha vamos documentándonos. Entonces, eso ha sido nuestra manera de trabajar y también mucho es por necesidad, como quizá muchos de ustedes estén aquí, vienen a este curso porque tienen alguna necesidad. Por ahí estuvimos revisando las respuestas del documento que les pedimos llenar, del formulario. Entonces, mucho ha sido por necesidad. Nosotros hemos dado cuenta a partir de la divulgación de la ciencia, que es lo que más hacemos, es cómo necesitamos ciertas herramientas, no solamente de pedagogía, sino también de diversas áreas, para poder hacer mejor nuestro trabajo y poder hacer llegar nuestro mensaje de una manera más correcta, más adecuada. Entonces, estas estrategias que hemos adquirido durante el tiempo, sobre todo para trabajar por proyectos, las vamos a ir mencionando y vamos a trabajar sobre un par de proyectos más específicos. Quizá metamos ejemplos de algunas actividades y bueno, sobre todo eso, recordar que somos muchas personas de muchos lugares y que si no tenemos un ejemplo específico para ti, pues tendremos algunos otros materiales que pudieran revisar. Por aquí veo que Paloma levantó la mano, no sé si quieras tener una participación o solo fue por tener una reacción. Sí, creo que era más bien la reacción, pero bueno, Paloma ya nos dirá. A lo mejor era esa reacción de ir participando. Ok. Creo que sí. Bueno, y nosotros ahorita contarles que estamos, algo que nos faltó en la presentación, aunque lo vamos a ir hablando, pues estamos trabajando proyectos, hemos hecho proyectos para instituciones en cuanto a el aprendizaje de las ciencias, pues antes de que la nueva escuela mexicana marcara que ya se debía trabajar todo por proyectos, pues ya nosotros estábamos trabajando con algunas instituciones para que vieran cómo idear y ejecutar
proyectos en el área de ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, trabajamos ahorita con profesores de telesecundaria, de secundaria, de primaria, y pues siempre también tenemos acompañamiento para profesores de bachillerato y de licenciatura. Entonces, sí, trabajamos de todas las áreas, así que esperamos poderles resolver sus dudas. Y entonces, bueno, pues antes de arrancarnos y haciendo una pausita, cuéntenos cuál es su inquietud con respecto al trabajo por proyectos, si ya lo realizan, si están viendo cómo empezar, pero no saben ni por dónde. Y bueno, a propósito de eso, yo les quiero contar una anécdota. La primera vez que a mí me dijeron que iba a trabajar por proyectos, me lo dijeron al inicio del ciclo. Y yo dije, ah, claro, pues sí, como tal vez un proyecto como en mis clubes de ciencia, ¿verdad? Y entonces me pasó que se me fue el semestre en un pestañeo, como se nos suele ir en querer cubrir el temario y estar sacando calificaciones y generando evaluaciones. Y entonces cuando me faltaban como 2 semanas para acabar el semestre, dije, ¡ah! El proyecto. Ay, jole, se me olvidó, pero ahorita saco algo. ¿Qué va a ser mi proyecto? Pues que investiguen, era la clase de química en prepa, que investiguen de las etiquetas de un shampoo algún producto químico que les parezca interesante y hagan una infografía. Y ese es mi proyecto, ¿verdad? Y al final, pues ahí estaba yo cumpliendo con el proyecto. Ya después me di cuenta que hacer proyectos es mucho más que eso, pero me pasó como nos pasa a muchos que nos dicen, vas a trabajar por proyectos y es la única información que tenemos. Entonces, justamente la idea de nosotros es compartirles cómo hemos llevado a cabo o cómo es este proceso de ideación de un proyecto y luego cómo hemos ejecutado algunos de los proyectos, o sea, desde nuestros inicios hasta los que tenemos más recientemente. Entonces, por eso es que les lanzo esta pregunta de ¿cuál es su estatus? Hablando de trabajo por proyectos, ya empezaron, apenas andan viendo por dónde. Ojalá nos puedan contar por ahí, por el chat, y a ver si alguien se anima a abrir su micrófono y contarnos. Incluso si está aterrorizado, porque sí puede pasar, y pues qué bueno que ande por aquí. Entonces, ¿alguien se anima a Muchas contarnos? dudas nos Hay muchas comentan. dudas, sí, gracias, Erika. Es bueno, o sea, no todo tiene que ser positivo y creo que cuando necesitamos ayuda, pues ahora sí que el primer paso es identificarlo, ¿verdad? Entonces, cuéntenos por ahí si tienen dudas. Ay, un Hola, buenas proyecto. tardes. Adelante, buenas tardes. Gracias. Eh, yo, sobre todo, la duda es, nosotros hemos trabajado por proyectos tanto en vertical como en horizontal, Ujú. en educación media superior. Y la duda es precisamente, no sé, en este taller si se va a hablar acerca de alguna metodología en especial o cómo es que se va a llevar a cabo este taller. Ujú. Alfredo, nada más clarifícame una cosa, ¿a qué te refieres con vertical y horizontal? Por ejemplo, el horizontal es los maestros que están, por ejemplo, en un mismo grado, ya Ah, sea ok. primero, Mm, segundo, tercero, ujú. por ejemplo, si hablamos de años, Ajá, entonces son los que se unen para realizar un proyecto en conjunto. ok. Y el proyecto en vertical es, por ejemplo, maestros que están en primero, en segundo y en tercero, Ajá, se unen, aunque son de diferentes edades los alumnos, unificamos equipos de trabajo en diferentes grados ajá. para que cada uno aporte sus habilidades que tenga, depende del grado. Genial, perfecto, muchas gracias. Sí, justo nosotros en cuanto a metodologías, trabajamos el aprendizaje basado en proyectos y la metodología STEM, que al final pues se conjuntan, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos es muy el método científico, pero adaptado a esta, digamos, como
a la práctica docente, ¿no? A un nivel pedagógico. Y en el caso de la tecnología, perdón, de esta metodología STEM o STEAM, pues la idea es que se trabaja la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Nosotros estamos trabajando esta que lleva la A, que tiene que ver con el arte. Y luego, bueno, pues por ahí hay otras, ¿verdad? Hay otra que se maneja como STEAM más H, que lo que hacen es agregar las humanidades, pero pues también lo que hacemos es ir proponiendo que se trabajen las habilidades blandas al tiempo que hablamos de la ciencia y la tecnología, y de eso vamos a ir platicando. A lo mejor no ven mucho por ahí las siglas de estas metodologías, pero bueno, que sepan que principalmente trabajamos con aprendizaje basado en proyectos y metodologías STEAM. Esta parte que nos comparte Alfredo sobre el horizontal y el vertical, pues está bien padre porque tiene que ver con la cuestión de la transversalidad, ¿verdad? Y que podamos ir tejiendo diferentes asignaturas, sobre todo ya, bueno, se hace en todos los niveles, pero es un poco más retador cuando ya hablamos de secundaria y prepa, que necesitamos ponernos de acuerdo con más maestros, ¿verdad? En primaria, pues bueno, yo decido todo mi programa, acomodo mis horas, veo a qué le voy dando, pero cuando ya hablamos tanto de secundaria como de medio superior e incluso superior, porque se puede hacer también, pues ahora sí que ahí vamos con más otros tiempos, otras ideas, otros elementos, y no se diga cuando hablamos de unir los diferentes niveles educativos, ¿verdad? Pero también se puede, y ahí la ventaja es que, por ejemplo, si hablamos de secundaria, aquí en México, habría que ver cómo es en otros países, pero aquí en México los de primero llevan biología, los de segundo llevan física y los de tercero llevan química. Entonces, en ese sentido, pues cada uno aporta desde lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, justo vamos a hablar de cómo tejemos todas esas áreas de conocimiento, porque, perdón, normalmente no grita tanto, pero ella también da la clase, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía, ahora incluimos historia, porque estamos trabajando un proyecto en el que retomamos cuestiones de pinturas rupestres, figuras de barro, y ahí vamos uniendo también los aspectos históricos. Y algo bien, bien importante que siempre nos gusta compartirles es la cuestión del trabajo en el contexto donde estamos y con impacto a la comunidad. Que esto ahora viene mucho en la nueva escuela mexicana, pero hay lugares donde ya se trabaja, y en Laboratorio Vagabundo pues ya tenemos un ratito trabajándolo. Por eso es que nos gusta esta parte de podérselos compartir. Así que todas las dudas que les surjan, tengan la confianza de irnos platicando. Obviamente, pues estamos pensando estar aquí más o menos hora y media. En hora y media, pues no vamos a abarcar todo lo que quisiéramos compartirles ni todas las dudas. Entonces, nos llevamos todos estos textitos que nos están escribiendo para después generar contenidos donde les podamos ir respondiendo. Y ustedes se quedan pues con nuestras redes sociales, con nuestro correo para el que nos puedan contactar. E incluso al final les vamos a compartir dónde pueden encontrar materiales gratuitos que hemos generado y que pueden utilizar para sus proyectos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahora sí vamos avanzando, salvo lo que Genaro nos indique, que está ahorita viendo los comentarios. Bueno, también eso, justo que viene gente con diversos grados, de diversos lugares y también de universidades o de instituciones públicas, de instituciones privadas, o que aunque sea del mismo nivel académico, son de diferentes subprogramas, ¿no? Entonces es complejo abordar todo. Por ejemplo, Omar, que nos comenta que él trabaja árbol de problemas y árbol de soluciones. También importante que todos revisemos el chat y vayamos tomando nota, ¿no? De lo que nos comparten nuestros compañeros. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y sí, justo como nos dice Cristian, a veces no es fácil llenar todos los puntos, incluso con clases normales no podemos llenar
todo el programa y dejamos algunos huecos, entonces vamos a tratar de tocar lo que sea más importante o lo que sea más relevante. Entonces, bueno, vamos a ver que puede haber proyectos muy diversos y también, como lo dice Diana, no todos los chicos tienen que hacer todo, sino pudieran hacer una parte, ¿no? Eso también es algo que podemos ir trabajando. Pero pues bueno, vámonos a la presentación. Y pues muchos ya tienen una idea de qué es un proyecto. Lo que vamos a ver hoy es qué es un proyecto. Algunos pudiera ser que por ahí no tengamos alguna noción, pero aunque la tengamos, es importante repasar este concepto de proyecto para avanzar y poderlo transmitir también. ¿Por qué damos este curso? Vamos a explicar un poquito de por qué y quiénes somos, ¿no? O cómo hemos trabajado nosotros, qué es el aprendizaje basado en proyectos y algunos ejemplos, un par de ejemplos que tenemos en Laboratorio Vagabundo. Y vamos a abordar un poquititos, básicamente una diapositiva de la nueva escuela mexicana, que es esto que se está abordando, que en teoría suena muy bien, al menos lo que explican o lo que exponen la justificación para poderlo hacer, digamos, adaptado a la comunidad. Está muy interesante la justificación teórica, pero luego ya llevarlo a la práctica es donde empieza lo bueno, ¿no? Y bueno, Genaro dice una diapositiva, pero eso no es una unidad de medida, entonces lo que surja de ahí lo vamos a ir platicando Claro. y en función también del tiempo que llevemos, ¿verdad? ¿Cómo hacer transversalidad? Bueno, lo vamos a ir tratando de abordar, lo vamos a ir tratando de tejer en esta presentación. Y primero que nada, pues, ¿qué es un proyecto? Siempre nos ponemos a pensar, ay, hoy estoy trabajando en un proyecto de tal cosa, en un proyecto de esto, de lo otro, ya más o menos estamos viendo que todos tenemos una idea, más o menos, de qué es un proyecto. Y hay quien tiene dudas, por Hay eso quien también tiene... lo vamos a resolver. Exactamente. Y un proyecto es básicamente un conjunto de actividades, es decir, tenemos identificadas qué actividades se hacen, pero también debemos identificar el lugar donde se va a realizar, la temporalidad de este proyecto, qué recursos vamos a utilizar para hacer este proyecto, es decir, tenemos que ir analizando esta parte con objetivos y metas preestablecidas. No puedes nada más decir, ay, voy a trabajar con animales y ya, ¿no? O sea, tienes que decir, voy a hacer esto y mi meta va a ser trabajar con 10 animales. O sea, voy a hacer suculentas, voy a tratar de trasplantar 10 suculentas o mi objetivo es hacer dibujos de suculentas y entonces la meta es llegar a 20 dibujos, 30 dibujos, 50 dibujos, o si vas a hacer una feria de matemáticas que también pudiera ser muy interesante, puede ser que el proyecto sea 10 stands, ¿no? De matemáticas, donde vamos a tener, si tenemos 40 alumnos, que luego eso pasa en México, no sé si en otros países, si tengo 10 stands, pues 4 alumnos por stand y entonces ahí van a presentar el proyecto que hayan realizado. Entonces, eso es lo que es un proyecto y lo más importante es que es único y progresivo. Único significa que aunque repliques esa idea de proyecto en un semestre siguiente, en un año siguiente, ya no vas a tener los mismos resultados y no vas a tener el mismo proceso a veces. Los proyectos siempre los tienes que ir adecuando a esa situación a la cual te presentas. Y progresivo porque va siguiendo una serie de pasos. O sea, tienes que ir paso por paso para conseguir los objetivos y las metas. Aquí les voy a compartir un secreto con respecto a los proyectos. Bueno, un secreto en el sentido de que puede ser una feria donde tu tema central son las matemáticas, pero no lo dices. Eso para nosotros es bien importante y es algo que hemos trabajado, porque si tú dices feria de ciencias y no se diga si dices feria de matemáticas, llegan todos los prejuicios y todos los estereotipos, ¿verdad? Y entonces, ay, no, matemáticas no. Guacala, qué aburrido. Ya se está luchando contra eso, ya se está trabajando, pero todavía se ve. Entonces, ¿cuál es aquí mi recomendación? Que la feria sea de un tema, o sea, tú puedes decir, es la feria internacional, ¿no? Pero entonces a cada stand, como estos stands que nos decía Genaro, le vamos asignando, no, pues tú vas a trabajar con España, ¿sale? Pero entonces lo que haya que presentar de España lo volvemos
actividades matemáticas. O sea, porque si decimos es la feria de matemática y vamos a tener el stand de las tablas periódicas, el stand del teorema de las tablas periódicas, de las tablas de multiplicar, el teorema de Pitágoras, pues esto ya nos lleva al prejuicio, ¿no? Al estereotipo. Entonces, vamos, en proyectos tenemos la oportunidad de darle la vuelta, de sacar a los chicos de las asignaturas para que el aprendizaje se dé por interés y por descubrimiento. Entonces, ok, es una feria de matemáticas, no vamos a decir, pero a ti te toca España y tienes que decirnos cuál es la densidad de población. Tienes que hacernos una gráfica con respecto, no sé, ¿de qué harías una gráfica de los países? Una gráfica con respecto al número de medallas que han ganado en las últimas Olimpiadas, ¿no? O sea, ¿qué podemos explotar que tenga que ver con la matemática, pero que no les digamos es una feria de matemáticas? Porque así le vamos a dar la vuelta. En los proyectos se busca el asombro, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por necesidad, porque a lo mejor yo hago un rally en el que voy preguntando esto y entonces tú tienes que saber los números de tu país para poderlo contestar. Sí, y algo importante, obviamente esto va a depender de la institución, si te lo permite o no. Por ejemplo, aquí veo que Yaniri habla de que los chicos elaboran tepache, que en secundaria luego, sí hay escuelas que te permiten, hay escuelas que no. A mí eso, yo no estoy en contra, pero por ejemplo, ya en posgrado que estábamos haciendo proyectos de estadística, que pues es muy relacionado con las matemáticas bueno, es todo matemáticas, pero estadística es una parte específica. En el posgrado hacíamos, por ejemplo, cálculos de preparación de aguas locas. Entonces, le metíamos toda la estadística. Las aguas locas en México son como una bebida de frutas y le pones el alcohol más barato para los que no están en México. Eso es un agua loca. Y podríamos hacer un cálculo y hacer hasta un diseño de experimentos de ver cuál es el agua loca más sabrosa, cuál le gusta más a las personas, y entonces íbamos haciendo nuestros ajustes, íbamos haciendo ahí sí una, ¿cómo se llama? Eh, me, mejorando el desarrollo del experimento, íbamos haciendo como una acotación de las variables, pero justo no importaba tanto el tema para el profesor, pero a nosotros nos llamaba mucho la atención decir, pues para no hacer algo aburrido, me voy por ese tema. Entonces, eso también es algo de lo que tú puedes recurrir. ¿Qué les está gustando? ¿Qué les puede interesar a los que van a venir? Entonces, eso es bien, bien importante, ¿no? Y quítale esas palabras que les podrían causar que ya lleguen predispuestos, ¿no? ¿Y qué más tiene que ver con el proyecto? Que es la evaluación. La evaluación en cada uno de sus pasos. O sea, aquí es donde ya empezamos a ver que se relaciona mucho con la educación, porque siempre tenemos que estar evaluando los proyectos desde la idea, el diseño y la ejecución. En el caso de los proyectos educativos, pues evaluar el aprendizaje también, ¿no? Que aquí ya depende mucho lo que te están pidiendo. Obviamente sabemos ahora que en México en primarias no pueden reprobar los estudiantes, entonces a lo mejor es una evaluación de que aprendieron únicamente y no un número. Entonces eso es lo que tenemos que ver, y para hacer esta evaluación, para poder implementar una idea, para poder hacer un diseño y una ejecución, hay que hacer mucho análisis, incluso desde el inicio. A veces eso nos da dolores de cabeza, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, y luego más ahorita que en la nueva escuela mexicana te piden que adaptado a tu comunidad, adaptado a las condiciones específicas, y entonces tienes que hacer los dos diseños, el diseño analítico y el otro diseño que ya viene, que no tiene El programa sintético, sintético. el programa sintético. Pero si desde un inicio de tu semestre o de tu año escolar haces un análisis de todo tu entorno y te quedas con esos datos, ya vas a poder avanzar durante todo el semestre. Con que lo hagas una vez, a lo mejor hay que hacer pequeños ajustes, pero este análisis bien concienzudo de qué estás haciendo te va a servir ir tomando nota también, ¿no? Para que entonces puedas decir, ok, ya me acuerdo de mi análisis, lo voy a ir retomando para hacer los ajustes a lo largo del semestre.
qué les gusta a los chicos, qué están esperando de este proyecto, por qué se motivaron o qué los desmotiva. También eso es importante, conocer lo que los desmotiva. Entonces, este tipo de análisis te pueden servir mucho. ¿Qué se produce en la comunidad? ¿Qué es lo que más les deja recursos a esa comunidad o qué problemática tienen? Saber si la comunidad está inmersa en esta problemática o la desconocen, porque eso también puede suceder. Entonces, eso es bien, bien importante, ir haciendo análisis, que luego nosotros tenemos algunas herramientas para hacer este tipo de análisis, pero eso es lo más importante, ¿no? Que empieces a visualizar y si lo puedes escribir mucho mejor, qué está pasando en cada una de estas etapas y tener datos para poderlo implementar en tu proyecto. Ahora aquí algo importante, porque sí, se platica muy a gusto, ¿verdad? De, ay, sí, hacemos proyectos, pero sabemos que, como decía Genaro, hay docentes que tienen grupos de 40 estudiantes, 45. Si alguien tiene más de 45 en un grupo, pónganlo aquí porque sí pasa. Y también tienen muchos grupos, entonces de pronto es, hoy, o sea, me cambias todo porque yo ya llevaba un ritmo de evaluación, ya llevaba un ritmo de hacer mis actividades y de pronto me dices que voy a hacer proyectos. Entonces, ahí en ese sentido, pues es importante que sepan que es paso a pasito. Incluso los libros de trabajo por proyectos nos hablan de que el proyecto bueno es el segundo, porque en el primero están los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, es importante que tú también tengas, por ahí yo he visto la palabra compasión, es una palabra que no estamos acostumbrados a utilizar en la educación, ¿verdad? Yo la he aprendido ahora que soy mamá y que vienen estas lecciones de no seas tan rígida, no seas tan dura contigo misma si no llegas. En el trabajo en educación pasa lo mismo, o sea, hay que ir paso a pasito, hay que tener, pues, un poco ahora sí que de concha, no digo que no vamos a hacer nada, pero sí que sepamos que nos vamos a enfrentar a retos, que no todo es ideal, que necesitamos ir paso a paso y que vamos a tener aprendizajes, ¿verdad? Pero que sepas que de que se puede, nada más es ir encontrándole el modo. Alguna vez una amiga me decía, cuando yo iba a empezar a dar clases, ay, le decía, es que estoy nerviosa porque iba a tener, me parece que 5 grupos, y 4 materias diferentes. Y me decía, Diana, no te preocupes. Pues, claro que me preocupaba, ¿verdad? Pero ella decía, vas a ver que al final se vuelve una cuestión de maña. Y más que maña, pues son los aprendizajes, las estrategias y las herramientas que implementamos. Entonces, como para un poquito bajar esa ansiedad, yo sé que sobre todo quienes todavía están ahorita en sus consejos técnicos, pues ha sido muy pesado, pero que sepan que una vez que le van agarrando el modo, sucede y sucede la magia, suceden cosas muy bonitas cuando se trabaja por proyectos. Por aquí nos dicen que lo máximo que han tenido son 58 estudiantes. Híjole, mis respetos, yo sé que eso es súper retador, pero algo bien importante en el aprendizaje basado en proyectos y en la metodología STEM es que los estudiantes se vuelven el centro de su aprendizaje. Y entonces es cierto, los docentes tenemos mucho trabajo que hacer, pero ellos más. O sea, aquí lo importante es que vamos cediéndoles responsabilidades. Y a lo mejor me dices, ay, pero los de preescolar, ¿cómo? Pues los de preescolar, con su creatividad, también les toca ir ideando su proyecto, ir proponiendo. Y también algo que podemos hacer, pues es ahora sí que como se nos está pidiendo, involucrar a las familias e involucrar a la comunidad. Y te conocemos una experiencia de proyectos de preescolar, de una maestra a la que le dimos un taller en su centro educativo y los niños llevaron al final su cartulina para exponer porque los papás les habían ayudado. Entonces, sí se puede
y ahorita vamos a ir platicando cómo. Ujú. Nada más díganos por ahí, tenemos comentarios de que no nos escuchan. Pónganos manita arriba si están escuchando, porque sospechamos que es el audio, son audios muy específicos. Entonces, manita arriba, perfecto. O sea, sí nos están escuchando. Muy bien, Ok, gracias. bien. Bueno, pues ahora sí, avanzamos. Avanzamos. Y ahí, aquí está pendiente Genaro de sus comentarios por si hay alguna duda. Em, ¿Por qué, por qué vamos a dar este curso y cómo nace el Laboratorio Vagabundo? Pues bueno, nosotros empezamos hace 10 años con un proyecto de clubes de ciencia y nació como un proyecto, o sea que los chicos tenían que desarrollar un proyecto porque lo íbamos a presentar en un congreso estatal de clubes de ciencia. Entonces ellos tenían que hacer un trabajo muy interesante. Lo que hicimos fue hacer fermentación, ¿cómo se llama? Con un fermentación de cáscaras de naranja para obtener energía a partir de biocombustibles. Estuvo muy interesante y justo aprovecho el comentario de Belia, que ella lo que menciona es que primero hacen un experimento y yo me imagino que se los presenta a ella y luego hacen un reporte y lo presentan y a partir de ahí van haciendo un proyecto por sí solos o un experimento original, como lo menciona ella. Entonces fue más o menos lo que hicimos con estos chicos. Obviamente no habían ellos hecho proyectos experimentales tan pues rudos, ahora sí que fue como rudo para ellos un poco, pero lo que nosotros buscábamos era que sí se divirtieran, pero también que aprendieran y pudieran exponer ese proyecto, porque luego había chicos que habían ido ya al Congreso, les había ido bien, pero no ganaban y sentían que tenían todo para ganar. Entonces la idea fue, vas a aprender y vas a aprender a exponer y entonces estuvimos trabajando este proyectito, lo pudimos sacar bien y entonces empezamos por ahí y ganaron este Congreso Estatal que en ese tiempo solo existía o solo era del estado de Guanajuato y decidimos, bueno, pues si este proyecto muy interesante, pues hay que llevárnoslo a un concurso y en ese tiempo fuimos a Código Ciencia, les fue muy bien porque iban muy bien preparados los chicos y de este Código Ciencia pues fueron a un nacional y de un nacional a un internacional, pero con la idea de que ellos desarrollaron este proyecto. Y pues de ahí empezamos a trabajar no solamente en este tipo de clubes de ciencia, hemos trabajado con estudiantes de licenciatura, de preparatoria, desde trabajar con un laboratorio, nosotros empezamos en nuestro laboratorio donde estábamos haciendo el posgrado, con todo a la mano, teníamos todos los materiales, todos los reactivos, pero desde ahí ya íbamos viendo que necesitamos usar material como reciclado o recuperado, pero así, desde trabajar en un laboratorio hasta trabajar en el piso. Con el tiempo, pues ha ido cambiando mucho la situación. Hemos tenido que trabajar en patios, en cocheras, incluso en una azotea o en un parque al aire libre. Entonces, eso ha sido como muy interesante y muy loco porque de trabajar con probetas, vasos de precipitados, pues ha sido pues lo que podamos cargar en una caja y hacerlo en un parque y sacar el proyecto, está bien. Entonces, esto es lo que hemos ido aprendiendo. Luego, pues ya poco a poco nos empezaron a invitar a capacitación docente. Justo esta capacitación de la derecha abajo es para unas maestras de preescolar que empezaron a trabajar la experimentación y los proyectos en sus clases. Entonces les pudimos extender algunas estrategias y también en Guadalajara presentamos el aprendizaje basado en proyectos, pero alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora ya tenemos un espacio propio donde trabajamos diversos proyectos y seguimos pues teniendo pequeños grupitos y haciendo diferentes sesiones. Y bueno, nos gusta compartirles como este recorrido porque luego se piensa que para hacer ciencia se necesita mucho dinero o se necesitan espacios específicos. Y hemos estado pues trabajando ya durante 10 años para que esos experimentos tengan la profundidad necesaria en cuanto a los aprendizajes, pero que no nos generen un gasto
tan grande, ¿verdad? Entonces tenemos por ahí ya desarrolladas baterías, diferentes baterías de experimentos que nos ayudan a ir abordando conocimientos sin necesidad de tener inversiones muy grandes, o sea, con cosas que podemos encontrar en el súper o que ya tenemos en casa, pero que nos van a ayudar a hablar de polímeros, de energía, de circuitos eléctricos. Así que bueno, pues eso también les compartimos, que no se necesitan mucho dinero ni tener un laboratorio en la escuela, porque sabemos que hay muchas escuelas que con trabajos tienen aulas, ¿verdad? Y justamente pues nuestro trabajo ha sido que la ciencia llegue también a ese tipo de escuelas. Y bien, nosotros ofrecemos servicios también. Algo que luego no promovemos tanto, pero que sí nos gusta mucho es dar charlas. Nosotros damos charlas gratis. Obviamente, si son presenciales, si son un poco lejos, pues solamente pues, pedimos los viáticos. Ahorita tenemos un proyecto de arte y ciencia que tiene recursos federales y estatales. Y entonces hemos dado algunas presentaciones y talleres gratuitos en el estado de Aguascalientes. Entonces, pues siempre tenemos actividades gratuitas, aunque también damos capacitación en diversos temas y estamos por tener un curso del trabajo basado, del trabajo por proyectos, que bueno, luego sabemos que no todos tienen esta posibilidad de tomar el curso, entonces por eso decidimos sacar este pequeño curso como con los detalles interesantes. Obviamente, si quieren tomarlo, pues va a estar abierto. ¿Y qué hemos aprendido con todo esto de no solamente dar los talleres, sino poder dar capacitación? Pues como les mencionaba, de trabajar en laboratorios y tener nuestras fuentes de poder o tener un potenciostato electroquímico, adecuarnos a poder hacer un trabajo con baterías y con estos vasos de litro y pues con lo que tengamos a la mano. Y también entender que nuestras actividades las podemos adecuar a estudiantes de licenciatura, de posgrado, incluso a jóvenes muy pequeños, y hay actividades que sí las podemos adaptar hasta a partir de los 3 años. Entonces, esto es algo que hemos aprendido, que hay que ver cómo podemos abaratar los costos de nuestras actividades, pero cómo le podemos dar una mayor potencialidad. Al final, como dice Diana, les vamos a dar todos nuestros datos y en nuestra página web ahí pueden encontrar una sección con material descargable. Hemos desarrollado prácticas de laboratorio que, sobre todo durante la pandemia, que los chicos tenían que trabajar en su casa y no tenías todos los instrumentos, pero también pensando en que llegas a un laboratorio de alguna escuela, sea pública o sea privada, pero que no tienen instrumentos adecuados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me puedo adaptar para poder hacer esto y que sí le saque provecho a mis clases? Entonces, esto es lo que hemos visto y por eso les queremos traer estas metodologías o estas estrategias que utilizamos. Y sí, tenemos por ahí un par de publicaciones que les vamos a compartir también y algunos libros. Y por aquí veo un comentario que me parece muy interesante en el sentido de el trabajo por proyectos y cómo, o sea, ya saben, siempre el miedo a lo desconocido hace que piensen que es una pérdida de tiempo, que no se puede aprender, pero es eso, el miedo a lo desconocido. Ahora que ya es una obligación, al menos en la educación básica en México, pues creemos que esta idea va a ir cambiando, pero lo importante pues es hacerlo como platicábamos con todas las herramientas. Entonces, ahora sí, ahí vienen ya los ejemplos para ir aterrizando. Les pedimos que lo que vamos a platicar lo vayan aterrizando a cómo harían ustedes un proyecto para que puedan al menos surgir algunas dudas que podamos responder. Bien, y esta estrategia que hemos utilizado para trabajar con chicos desde que tienen 4 o 5 años hasta que pueden llegar a 15 años o un poco más y todavía no comprenden lo que es un proyecto. Y he de decir que el dibujo del pulpito es de un chico de sus 6 años, más o menos 6, 7 años, pero que tiene TDAH. Y este dibujo, que es como un solecito, es de una chica que ya tiene 15 años. Entonces, pues yo no le veo tanta diferencia en cuanto a la construcción, pero lo que hacemos con estos pequeños dibujos y con Legos es que los ponemos a imaginar algo que quieran construir
después los ponemos a dibujar, así decir, ok, ya lo imaginaste, ahora dibújalo primero para ver cómo va a quedar y finalmente construyelo con los Legos para ver cómo te queda y al final lo vamos a comparar. Si se parece al que tienes, qué es lo que ha sucedido, qué te faltaría para poderlo construir. Entonces, lo que hemos visto, pues es cómo desarrollas un proyecto. Y entonces a los chicos les queda muy claro, porque un proyecto, si no lo escribes, no se transforma en un proyecto. No puedes fijar las metas, no puedes fijar los objetivos. Entonces empiezan a dibujar para no tener que hacer este proceso de escribir y lo construyen. Pero aquí lo más importante, y es donde nosotros nos vamos a centrar de inicio, es en la comparación. ¿Por qué es importante esta comparación? Pues porque ahí empezamos con la evaluación. Nosotros la evaluación que hacemos hacia el chico es para ver si comprendió lo que es un proyecto, le vamos preguntando si entendió, si quedó muy claro y entonces vamos sondeando. Obviamente es una actividad muy sencilla, pero que la hemos encontrado muy potente a la hora de describir qué es un proyecto. Y ellos pueden empezar a aprender a evaluarlo al ver que tú le puedes decir, oye, sí se parece al que tú dibujaste o se parece al que habías imaginado y ya te pueden decir, no, pues sí se parece, no se parece, cumpliste con este objetivo, pero no nada más ahí, sino también le preguntamos qué le hizo falta para poderlo construir, si le faltaron piezas, si simplemente no quiso o si simplemente no podía, entonces él ya va a tener una retroalimentación, que es lo que necesitan los proyectos para poder seguir trabajando. Entonces, esto es muy, muy, muy sencillo, pero nos ha servido bastante para poder describir lo que es un proyecto. Y eso se puede trasladar a un proyecto completo, pero pues aquí está un esquema con el que, ok, ¿cuál sería el paso a paso, verdad? Sobre todo para quien es su primer acercamiento. Híjole, es que ya voy a trabajar por proyectos, ¿cómo le hago? Yo les decía, pues es muy el método científico, pero adaptado a que lo vamos a llevar al aula y que no necesariamente tienen que ser las ciencias naturales, puede ser también una cuestión de historia, puede ser una cuestión de resolver algún problema de la comunidad y ahorita vamos a platicar de ejemplos de dónde podemos sacar de esas cosas que tienen enganchados a nuestros estudiantes, cómo sacamos de ahí un proyecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con estos proyectos? Bueno, lo primero es que necesitamos observar a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, si hablamos de la nueva escuela mexicana, pues está muy tiene que involucrarse a la comunidad y hay que hacer la planeación analítica, donde estamos integrando las necesidades propias de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasa en proyectos? Observamos lo que hay a nuestro alrededor, identificamos una necesidad, pero aquí algo muy importante, para poder integrar esa necesidad de nuestro proyecto, necesitamos también, claro, tener en cuenta los conocimientos que vamos a abordar, los aprendizajes que vamos a abordar en ese proyecto, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Pues es que yo voy a observar, pero si estoy dando la clase de biología, mi observación va a ir en el sentido a lo mejor de las plantas de la región, ¿no? Nosotros tenemos por ahí en puerta el trabajo de un proyecto con plantas medicinales y retomar lo que estas ideas o estos aprendizajes que se han pasado de generación en generación en la tradición de la comunidad para ver para qué usan esas plantas, ¿verdad? Pero luego la vamos a enfrentar a qué dicen los reportes científicos con respecto a si funcionan o no funcionan. Entonces, así, en cada materia, pues necesitamos ir viendo qué es lo que nos toca abordar. Por ahí alguien nos decía, pues es que, por ejemplo, en inglés, cualquier cosa se puede volver proyecto porque lo vamos a hablar en la otra lengua, ¿verdad? Y es cierto, o sea, ahí para los de inglés, de alguna manera está más fácil porque puede ser cualquier tema y de ahí ya vamos metiendo los aspectos de inglés que necesitamos abordar. Entonces, depende de tu área y te invito a que pienses qué hay a tu alrededor y qué te toca, qué conocimientos te toca tejer en ese proyecto.
Luego, investigamos para idear una solución. Ok, yo ya pensé que quiero que sea de las plantas de la región, empiezo a preguntarle a los abuelitos, a las tías, a las mamás, o sea, me voy con una encuesta. Y si estoy en primaria, pues ya me sirvió para ver la encuesta, ¿verdad? En español y redactar las preguntas y luego que vayan y hagan la encuesta. Pero luego, pues a lo mejor regreso y hago unas gráficas de lo que me contestaron y ya voy abordando las matemáticas. Si estoy en computación, pues me hago un formulario de Google y luego analizo en un Excel las respuestas. O sea, ¿cómo desde mi materia voy a ir aterrizando eso para obtener datos, para obtener información? Luego, o sea, ya me pasé a las manos a la obra, ¿verdad? Decía primero investigamos, proponemos cosas y luego ya empezamos a experimentar si es el caso, recabamos información, y luego ya nos vamos a analizar los resultados, qué nos encontramos, qué datos interesantes obtuvimos, necesitamos volver a investigar, a lo mejor nos tenemos que regresar un poquito, a lo mejor nos faltó hacer una pregunta, había plantas que no habíamos considerado o vimos que además de las plantas también usan alguna otra cosa y entonces pues vamos a ver qué pasa con eso, productos de origen animal, por ejemplo, pero ahí podemos, o sea, que sepamos que podemos movernos entre los diferentes pasos del proyecto. Luego, bien importante, la parte de la socialización. Cuando yo planteo un proyecto, hay que pensar en que lo voy a presentar. Y lo voy a presentar a los integrantes de mi comunidad, a lo mejor si el proyecto tenía interés para ellos, o a un grupo de interés, porque a lo mejor yo digo, es que en nuestra escuela hay una selección de fútbol y ha estado compitiendo en una liga, entonces queremos hacer una investigación de cuáles son los calcetines más adecuados para ese equipo de fútbol. Y voy a estudiar las telas y qué pasa en el pie cuando juega fútbol, por qué se les rompen. Ah, pues es que les hace falta cortarse las uñas, no lo habíamos pensado. O sea, vamos a ir viendo qué es lo que este proyecto nos permite en cuanto a información, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que tenemos que pensar, a lo mejor el proyecto fue para las personas de la tercera edad. Ay, es que vemos que las personas de la tercera edad tienen muchas úlceras. A lo mejor necesitamos ver qué están comiendo y proponerles una alimentación diferente. Entonces, la socialización del proyecto tendría que ser con esos abuelitos o con sus cuidadores para decirles qué es lo que les proponemos hacer diferente, ¿verdad? Así que ideas nos van a surgir muchas, ahorita les vamos a dar así como detonantes, pero lo importante es también que ahí mismo vamos tejiendo las habilidades blandas, el trabajo en equipo, la colaboración, podemos usar herramientas digitales, siempre buscamos el desarrollo del pensamiento crítico a partir de estarlos cuestionando y de estar reflexionando sobre sus hallazgos. Y bueno, pues ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, denle un pantallazo, una captura a aunque sí les vamos a mandar la grabación. Y por ahí tenemos también un esquema muy parecido en nuestra página de internet, pero bueno, si quieren, captúrenlo para que luego lo puedan tener en cuenta. Luego viene algo bien importante que es el origen de los proyectos, de dónde puedes sacar proyectos. Obviamente, lo primero, y es adecuado también, o sea, eso también es más que válido, que tú digas, no, pues yo necesito verlo el teorema de Pitágoras y eso va a ser el proyecto y voy a sacar algo. Incluso, a mí me gustó mucho que cuando estaba en la licenciatura, eso ya algunos añitos, nos tocó que primero el profesor nos hacía tomar prácticas cada semana, prácticas, y ya íbamos viendo. Y a la mitad del semestre se acababan las prácticas y entonces ya empezábamos a ver, seguíamos con los temas, pero a partir de ahí que ya habíamos visto la dinámica, nos pedía desarrollar un proyecto en el que integráramos al menos 3 de los temas que habíamos revisado. Entonces teníamos que diseñar un dispositivo que hiciera algo, cualquier cosa, aunque fuera diversión. Entonces nosotros, yo me acuerdo que hicimos un plano inclinado con un balín y entonces veíamos cómo era la velocidad en el plano inclinado, luego calculábamos todas las características
caía sobre un resorte, entonces este resorte que tenía una plataforma rebotaba el balín y a partir de grabar nosotros el rebote, este último salto era con el único dato con el que nosotros calculábamos todas las variables o todas las características de nuestro sistema. Y había quien hizo otras cosas, quien hizo una montaña rusa, quien hizo un carrusel, pero lo importante ahí era que te iban dando como una idea y tú decías, pues aquí están los temas y es de esto va a ser tu proyecto. Pero también, si ahora es adaptarte a tu comunidad, adaptarte a lo que busca la gente, pues puede ser que sea algo que vean los chicos. Sí, o las chicas, lo ideal es que los estudiantes lo vayan ideando, pero pues también el origen puede que tú lo propongas y eso también es válido. Puede ser una problemática local casera, como siempre, hay una problemática de contaminación a donde quiera que vayamos como humanos. Podemos aprovechar una fecha o tendencia, como ahora lo es Barbie, que yo de repente decía, bueno, pues vamos a ver en clase de química Barbie, pues sí podemos, porque a lo mejor podríamos revisar de qué materiales está construida cada parte de la muñeca, revisar si, por ejemplo, el cabello pudiera ser de nylon, y entonces ya nos vamos a ver cómo es la síntesis del nylon, y a partir de ahí ya desarrollamos un proyecto para ver si podemos obtener la, la cabellera, o podremos hacer un proyecto de los pigmentos, de qué pigmentos están fabricados cada uno, y si, por ejemplo, son materiales distintos, la solubilidad de los pigmentos, ¿no? Eso también pudiéramos irnos sobre esa parte del trabajo, que en el caso de la química. En el caso de la física, pues podríamos revisar un montón de cosas. A lo mejor no es tanto el proyecto del tema, sino tú dices, ok, voy a comprar juguetes de Barbie y con esos voy a trabajar un proyecto de cualquier cosa, ¿no? O puede ser un gusto o una necesidad particular. Tú puedes ver que a lo mejor ahorita está muy de moda la Kings League. Si aquí nos pueden dar un dedito arriba, si alguien conoce lo que es la Kings League, que de repente Piqué fue muy famoso no por por este trabajo, sino por otras cuestiones ahí con Shakira. Pero parece que nada más Alex es el que conoce lo que es la Kings League y eso me parece muy interesante y muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay distintas circunstancias. O sea, todos vivimos en circunstancias muy distintas. A lo mejor la problemática no es la contaminación, sino puede ser que tu problemática sea no tengo para comer porque hay una sequía muy importante que ahorita la estamos viviendo en todos los lugares y a lo mejor sería muy recurrente ver esta parte de la sequía porque no ha llovido o porque el calentamiento global. Puedes aprovechar una tendencia como la casa de los famosos y lo primero que luego se nos puede venir a la mente es, pues vamos a hablar de identidad de género o a lo mejor no, porque tu sitio de trabajo no se hablan esos temas y también es ya muy de ellos. Pero aquí algo que me parece muy interesante, que tú rescatas un tema y le puedes dar una vuelta. En esta foto a lo mejor no se ve, pero si ven por ahí hay cámaras y a lo mejor tú dices, ok, voy a tomar la casa de los famosos para hablar de circuitos de las cámaras. ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos para tener una instalación así? Y si no, vamos a ver un recuento de cuántas cámaras hay y vamos a hablar de matemáticas o vamos a ver cuál sería el porcentaje de participación de cada personaje. Obviamente, yo no estoy diciendo que vean La Casa de los Famosos, yo no lo he visto, solo he visto memes y solo he visto menciones en diferentes redes sociales, ni siquiera creo que videos he visto. Y aquí hay que decirlo también, o sea, la gente está muy clavada, mucha gente, no decimos que todos, pero hay mucha gente muy clavada con la casa de los famosos, pero también hay gente que está diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Se manejan muchos antivalores ahí y entonces no podemos propiciar en el aula hablar de la casa de los famosos. Entonces, claro, hay temas que nos toca también analizar nuestro contexto para ver qué sí podemos tomar como pretexto para hacer un proyecto y qué no, porque nos podríamos meter en problemas. Entonces, esta parte es bien importante tenerla en cuenta antes de que nos emocionemos y digamos, ay, sí, ¿no? Y también volviendo un poquito a lo que decía Genaro de la Kings League, es que yo tampoco sabía qué era. Cuando vi la presentación, yo le decía, ¿pero qué es eso? ¿No? Entonces,
tengamos también cuidado con esto, porque algo que a nosotros nos puede parecer muy relevante, pues para los chicos no lo es. Entonces, platicar con ellos, hacer un sondeo va a ser importante para que podamos elegir adecuadamente un tema al que nos podemos subir a la tendencia y tomarlo como pretexto. Claro. Y justo también algo bien importante que nos parece hasta en la comunicación que se va a hacer al final es cualquier tema, siempre es tratar de ser muy respetuosos. Por ejemplo, lo del submarino, luego ahí generó alguna, ¿cómo se llama? Discusión en redes sociales de que algunos los tomaban con burla los ejemplos y algunos sí era como con todo respeto o algunos sacaban incluso visitas a sus sitios. Entonces, pues cualquier tema que abordemos desde la visión del respeto. Pero sí es bien importante no ver qué se está hablando en todos lados o qué está viendo mi público para yo poder adaptarlo a esto. Ahorita no se diga, a lo mejor King Leaks lo ven solamente ciertas personas, pero todo el mundo ha escuchado hablar al menos una vez de Peso Pluma. Y los que vivimos, yo creo que del centro de México hasta el norte, seguramente en la calle hemos escuchado sus canciones pues todo el día, si pasan camionetas o coches, entonces pudiera ser un tema que pudiéramos trabajar. Nosotros teníamos un localito aquí por la casa y teníamos chicos con los cuales tratábamos de trabajar al menos una vez a la semana. Entonces, ellos les gustaba mucho, en ese momento estaba a tope Santa Fe Clan, era, bueno, sigue siendo, pero en ese momento estaba así que todo el mundo sabía quién era Santa Fe Clan. Yo soy de Guanajuato capital. Entonces, a ellos, que luego estaban ahí como desperdigados y les gustaba así la violencia y esas cosas, ya yo les iba explicando, yo soy de Guanajuato y sé de dónde es, y entonces eso me abría la posibilidad de platicar un tema específico con ellos, y algo que me gustaba era que les gustaba el graffiti. Entonces estaban explorando formas de poder proyectar o de poder replicar en su libreta o en hojas. Entonces ahí aprovechaba estas ideas o estos temas para trabajar temas de ciencia con ellos. No eran el aula, obviamente trabajaba con 2, 3 chicos, pero me servía para poderles explicar temas y ellos pudieran ir teniendo pues un conocimiento un poquito mayor y ayudarles a su proceso de creación. Obviamente no los incitaba a que dibujaran en las calles, para mí era muy importante que aprendieran el proceso, pero también les iba explicando por qué no era bueno andar rayando en las calles. Entonces me servía para abordar muchos temas y también algo que es muy importante es darles salida, ¿para qué me va a servir? En este caso los chicos pues como que querían tener dinero en algún momento y obviamente a veces no es tan fácil. Yo le decía, bueno, pues es que yo conozco varios grafiteros que empezaron a trabajar en ilustración de manera independiente, sin haber hecho una carrera. A lo mejor vas mejorando tus habilidades y puedes tener una carrera de ilustrador, aunque no seas un profesionista, o quizá con el tiempo puedes tener una profesión. Entonces, empezar a ver por dónde les puedes llegar también es bien, bien importante. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de algunos proyectitos que nosotros trabajado en Laboratorio Vagabundo. Obviamente, pues vamos a tratar de ser un poquito flexibles con la aplicación en diferentes grados y en diferentes tipos de sistemas. Por ahí, sobre todo durante la pandemia, que era más viral todo el mundo estábamos pendientes de nuestras pantallas, pero yo llegué a ver varios influencers o varios TikTokers, incluso que se replicaban en otras redes sociales, que tenían energía a partir de una sandía. Entonces nosotros algo que habíamos trabajado y que luego muchos divulgadores hacen es una batería de limones o una batería de papas. Pero es muy importante trabajar esto y a veces en clase no todos los chicos la conocen. Y se tiene la idea de que la energía está en los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Planteamos una pregunta detonadora para ver de dónde viene la energía. Nosotros ya lo sabíamos, lo hemos hecho muchas veces y lo hemos analizado. ¿Qué temas podemos abordar a partir de aquí? Obviamente, la pregunta que presentamos o la observación que hacemos es, ¿se puede obtener energía a partir de una sandía? ¿Y qué relación tiene con la energía obtenida a partir de un limón o de una papa?
Entonces, ¿qué temas podemos abordar? Si Y ahí, perdón, la pregunta siempre es, ¿una sandía puede cargar un celular? Porque pues ahorita todo el mundo está pegado del celular, ¿verdad? Entonces, más aterrizado a su situación, pues era, ¿de verdad podremos cargar el teléfono con una sandía? Y aquí la pregunta es para ustedes. ¿Qué temas a partir de estas áreas se pudieran abordar a partir de una pregunta como esta? O sea, de física, de química, biología, incluso sociología puede ser, o de estadística. ¿Ustedes se les ocurre alguna idea o algún proyectito que pudieran empezar a desarrollar? ¿Qué harían en ¿Qué su harían área? ustedes? Si alguien quiere abrir micrófono, cuéntenos, o si ya hizo algo parecido, si ya conoce o si ya lo ha usado el experimento, nos puede decir por aquí. Las baterías han sido de papas, de manzanas, hemos probado un plátano, pero esto ha evolucionado porque decidimos ya no utilizar comida en nuestros experimentos. Y esto pasaba porque, o esto pasó, esta decisión la tomamos a partir de que vamos a comunidades e incluso no necesitamos salir aquí en nuestro mismo espacio, en nuestra comunidad, pues los niños tienen ganas de comerse las cosas con las que vamos a experimentar, ¿verdad? Entonces, entendemos eso por empatía. Mejor no hacemos ningún experimento que utilice comestibles o si lo hacemos, pues es como en la medida de lo posible usar menos, ¿verdad? O ya llevar el extracto para no llevar, por ejemplo, el repollo del que ahorita les vamos a platicar. Pero bueno, por aquí nos parecen algo interesante y justamente es la idea de poder compartir. El hecho de que hay personas que no tienen una carrera de ciencia y que ahora les toca trabajar por proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? También se puede que toca pues leer un poco más para poder ver cuáles son los fundamentos. Entonces, en ese sentido, pues que sepan que nos pueden escribir si tienen alguna duda con respecto a esto. Y justo pensando en ello es que nosotros tenemos ese par de publicaciones y algunos cuadernillos que les vamos a compartir para que puedan tener un poquito más de fundamento para hacer los experimentos. Entonces, bueno, pues por aquí ya nos comparten que se puede hablar de nutrientes, de carbohidratos, de lípidos, ¿verdad? Por aquí Ángeles nos comparte que puedes utilizar macetas en lugar de frutas para hacer la batería. Entonces, sí, aquí lo importante es cómo utilizo lo que conozco para poder meterlo en el proyecto o lo que tienen que aprender los chicos, ¿verdad? Bien, aquí algo bien importante es que si no sale y no ves, o sea, si no es tu objetivo aprender química y dices, bueno, a lo mejor tengo una clase de matemática, pues voy a ver estadística y entonces me hago un proyectito como el de pongámoslo a prueba y entonces pruebas varios de sus videos y ves cuál es el porcentaje de proyectos Que que es sí funcionan. pongámoslo a prueba. Es un TikToker que hace, o bueno, un YouTuber también que hace videos que pone a prueba TikToks o pone a prueba diferentes dispositivos o cosas que compra en Internet. Entonces los puedes poner a prueba y ver cuál es el porcentaje que sí sale y cuáles no. Y yo me iría más allá. Si voy a hacer un proyecto de estadística bien grueso, que sea muy robusto, pues lo que haría sería ver cuál sería la probabilidad de que el siguiente video que saque este TikToker o este YouTuber, de que sea falso, ¿no? Y entonces vas viendo cómo funciona eso. O si tú quieres realmente aprender, pues yo me diría, pues sabes que químicamente, cómo funciona una batería. Y entonces ya empiezas a ver cuáles van a ser los pasos de este proyecto. Entonces, sabes que si funciona o no funciona, cómo funciona una batería. Luego ya me voy, como dice Belia, en biología, qué contienen en común estos materiales, si el limón también es una celda y la papa tiene una celda y la sandía, pero la sandía no tiene ácido cítrico y la papa tampoco, pues no es el ácido cítrico, ¿no? Entonces, ¿qué será lo que hace que funcione estas baterías? También los tipos de energía y aquí podemos entrar un poco en la transversalidad y empezamos a ver cómo la energía química la vamos a transformar en energía eléctrica. Entonces ahí vamos tejiendo temas para prender un foquito, ¿no? Si vamos a sociología, podemos ir comprendiendo cómo la gente puede
hacerse adicta a engañar a la gente, o por qué la gente quiere engañar y ser famosos, qué es lo que te hace tener estas ganas de tener estos seguidores a partir de un engaño. Entonces, eso también puedes irlo estudiando, todo eso lo puedes a abrir o lo puedes empezar a tejer a partir de un simple video de TikTok o de empezar a buscar información, ¿no? Y mira, está bien padre que aquí nos ponen, Nancy, ¿cómo lo puedo abordar? Puede ser tipos de frutas, colores, tipos de energía, gráficas de resultados. Sí, Nancy, pero mira, le voy a pedir a Genaro que vaya a la siguiente diapositiva porque el asunto es, bueno, vamos a ir, vamos, ¿traes la otra donde está ya con las celditas de colores? Las celditas de... Sí. Mejor, Sí, es que quiero responderle, ahí está, es que no necesariamente tiene que ser el mismo experimento, pero tenemos una serie de experimentos de los que ahorita les vamos a platicar rápidamente, pero que la idea de estos es prender un foquito. Entonces, en preescolar podrías armar el circuito, pero con los foquitos pegados a monitos, o hacer como una casa de muñecas donde digan, oigan, el reto es que la encendamos, ¿no? Y poder ir armando el circuito. Sin embargo, si tú ves que es un proyecto como muy ambicioso, pues hay por ahí otros proyectos, por ejemplo, el que vemos de los colores, que ahí lo que hacemos es una técnica que se llama cromatografía, donde básicamente lo podemos hacer con lunetas de colores o plumones de colores y filtros de café. Y entonces a lo mejor esto se vuelve más vistoso para los niños de preescolar. Entonces, esto que ya estás haciendo está muy padre decir, ok, ¿cómo le voy a hacer para los de preescolar? ¿Verdad? Se puede, es ir conociendo los fundamentos y viendo cómo adaptarlo hacia ellos. Lo que mencionas de los colores y las frutas me parece muy bien y luego le metes el factor sorpresa de que se va a aprender un foquito, ¿verdad? Y bueno, algo importante aquí es que vamos tejiendo o insertando los temas que tienes que revisar en tu temario dentro de este proyecto y pones a los chicos a que lo estudien, a que revisen la bibliografía. A veces, depende la institución, nosotros hemos visto lugares donde te dan libertad de cátedra y tú decides cómo lo haces, y algunos otros donde te dicen, no, tú no puedes exponer ni una vez y los chicos tienen que aprender por sí mismos. Nosotros estamos más en la idea de que los chicos tienen que aprender a buscar información, a procesarla, pero también si necesitan orientación o si es algo que es muy recurrente en todos, porque a veces hemos tenido que cada equipo se forman equipos y cada equipo tiene proyectos distintos, pero a veces hay dudas en común. Entonces, lo mejor ahí es que tú seas el ponente y digas, ok, voy a explicar este tema porque todos lo necesitan. O que también puede ser que muchos temas tú los vayas revisando de manera tradicional y dejes ciertos temas para que los redondeen con ese proyecto y retomen lo que ya vieron en clase. Entonces, depende mucho cómo te lo vaya solicitando tu institución. Y bueno, de esta batería, algunos resultados que hemos obtenido. Es un juego didáctico, que esto fue en una clase de Diana a nivel licenciatura. Los chicos desarrollaron un juego didáctico a partir de esta batería y presentaron hasta cómo lo iban a vender y su empaque y todo. Ahí yo lo conocí porque fui evaluador de sus proyectos, porque lo presentaron en una, como si fueran a vendernos sus proyectos. La idea era que sacaran un proyecto productivo y ellos se fueron por esta batería. Como ya les mencionábamos, el proyecto de las celdas se fue a divulgación de energía con un club de secundaria. Y también, no necesariamente este tiene que ser el proyecto completo, también ha sido una práctica de laboratorio, como lo mencionaban anteriormente. Tú puedes darles como un estímulo con ciertas prácticas y luego ya que ellos vayan desarrollando el proyecto más grande. Entonces también la hemos metido como práctica dentro de un proyecto, tanto en clase a nivel bachillerato o en licenciatura, para que entiendan cómo funcionan las celdas, cómo funcionan los circuitos. Y algunos de esos proyectos han ido hacia el tema de celdas electroquímicas, de celdas para limpiar el agua, que en este caso uno de los proyectos era que, o el estímulo fue que el chico vio
que su mamá se pintaba el cabello mucho o tenía una estética más bien, y entonces qué pasaba con el agua del tinte cuando se terminaba de pintar el cabello y cómo había una contaminación muy importante y entonces cómo poder tratar esta agua. Entonces la idea era tener celdas electroquímicas para poder hacer la remoción de contaminantes. Y aquí algo bien importante es usar instrumentos de evaluación. Aquí, ¿cómo vas a desarrollar estos instrumentos? Igual, depende de tu institución educativa, pero puedes irlos trabajando. Puede ser una rúbrica, puede ser que tú digas, ok, de esta presentación necesito esto y es lo que te voy a evaluar. Si voy a hacer una infografía, pues los elementos mínimos que debe contener la infografía y el contenido mínimo que debe tener cada elemento. Entonces, vas desarrollando estos instrumentos y dependiendo cómo va a ser. Por ejemplo, en algunas situaciones, a mí lo que me parece mejor es como primero revisar los elementos que tiene o no tiene y no tanto irme a revisar cada infografía o si de repente van a hacer una presentación y escriben un texto o me mandan un reporte, a veces eso no refleja tanto lo que aprendieron. Pero ya en la presentación les voy preguntando, oye, ¿y aquí qué pasó? ¿Y esto qué sucede? ¿Cuál es la reacción química que sucede en este punto? Y entonces ahí tú ya te vas dando cuenta que tanto interiorizaron este conocimiento. Muy bien, y por aquí nos preguntan por guías, libros, páginas o link. Sí, este justo que les enseñamos aquí es una de las publicaciones que tenemos. Entonces ahí se explica cómo hacerlo y ahí van a poder ir haciendo el paso a paso. Y tenemos también un ebook en el que explicamos los fundamentos de algunas otras pruebas. Entonces, bueno, para irnos ya rápido, porque ya llevamos casi la hora y media, pues contarles que podemos darle la profundidad que nosotros necesitemos y por ejemplo, siendo las celdas tan simples, bueno, nada más contarles que si nos das una atrás, la evolución de la celda para no usar alimentos fue utilizar una charola de cubitos de hielo o unas charolas individuales, para que utilizáramos agua con sal o incluso en este caso, el residuo de un experimento previo nos sirve para montar nuestra celda y encender un LED. Entonces, justo lo explicamos en el artículo, les invitamos a leerlo, les vamos a compartir el link en el correo donde les mandemos la grabación. Y bueno, pues ahora sí, en la siguiente, pues platicamos de que podemos llevarlo incluso a hacer un análisis de Purbe, que es esa tablita que ven arriba, esa gráfica y que tiene que ver con algunas asignaturas en el posgrado en química, ¿verdad? Entonces, podemos llevarlo a electricidad y magnetismo, podemos llevarlo a electrónica, o sea, dependiendo cuáles sean nuestras necesidades, podemos adaptar los experimentos. Y bueno, pues tenemos un proyecto que ahorita nos estamos disfrutando de lo lindo porque tenemos un fondo de cultura, o sea, tenemos dinero estatal y federal para realizar este proyecto, entonces nos dio para comprar muchos materiales y llevarlo a secundarias, a telesecundarias, pero también a espacios públicos. Y entonces en este proyecto estamos tejiendo historia, artes plásticas, química, anatomía, física, a través de experimentos que tienen que ver con el color y la luz. Entonces hablamos de pigmentos naturales, hablamos de la historia del uso de estos pigmentos, del valor que se le ha dado a los diferentes colores y vamos viendo pues cómo esto nos ayuda a pintar o cómo podemos pintar cosas que nos gustan, pero analizar la química de los pigmentos que estamos utilizando. Entonces, igual, en este proyecto hemos tejido diferentes asignaturas como pretexto, utilizándolo como pretexto para pintar, para hacer esculturas y para hacer experimentos. Parte de este proyecto o uno de los como resultados laterales de este proyecto ya está publicado en un artículo y en un congreso presentamos el trabajo y de ahí salió un artículo. Entonces también les vamos a mandar esto. Fue de la parte del efecto electromagnético, aunque también estamos trabajando anatomía porque estamos haciendo stop motion y viendo perspectivas, cómo funciona una cámara, cómo funcionan los sentidos. Entonces, la idea con este proyecto, el recurso fue para aplicarlo y desarrollar los talleres
y el siguiente objetivo de este proyecto es preparar un cuadernillo para aplicar a clases. Y estamos aplicando a un recurso de National Geographic. Si nos lo dan, el objetivo es tener este cuadernillo, ya aplicarlo bien en ciertos programas educativos y que pueda funcionar. Y si ese recurso llega, pues este cuadernillo va a ser gratis y lo vamos a tener descargable. Entonces, pues por ahí estén pendientes. Pero justo aquí también vemos estas actividades transversales. Pueden ir a este trabajo publicado para que se den una idea de cómo lo abordamos, pero justo aquí vemos los pigmentos y fotografía y un montón de cosas que ya lo pueden ver en el artículo. Y bueno, ya para terminar, nada más, yo sé que hay muchos y pónganme igual ahí algún emoji, los que andan de cabeza con la nueva escuela mexicana y todo eso que les están pidiendo, pero que les dicen una cosa y luego les dicen otra. Entonces, bueno, pues justo también esa fue la motivación de nosotros compartirles este taller. Sabemos que nos quedamos cortos de tanta cosa que hay que platicar, pero queríamos como más o menos darle un sentido y contarles que sí hay manera de hacer esto que se está pidiendo, o sea, el que podamos hablar de del pensamiento científico y los saberes, la ética, la naturaleza y la sociedad, que podamos ir de lo humano a lo comunitario y hablar de lenguaje, si se fijan. Ya fuimos dando como pequeñas pinceladas, ¿verdad? Ya hablamos del pensamiento crítico, del fomento a la lectura y a la escritura, porque pues nos va a tocar investigar, pero como decía Genaro, vamos a escribir reportes. A lo mejor los más pequeñitos de preescolar no van a escribir reportes, pero van a hacer una invitación para que vengan a la presentación la comunidad, ¿verdad? O a lo mejor otro grupo. Entonces, de esa manera vamos tejiendo todos estos aspectos que nos están pidiendo. Entonces, sí se puede, lo que nos falta es guía, ¿verdad? Y yo sé que también pues cabeza para sentarnos, entonces hace falta también tomar un descansito para retomar y bueno, en ese sentido, pues que sepan que vamos a estar trabajando para poderles compartir más contenidos y que puedan ir resolviendo sus dudas. Y bueno, pues también queremos invitarles si a que nos cuenten sus dudas en este momento, qué dudas les surgieron, cómo podemos ayudarles. Sí les vamos a mandar los materiales, pero si hay algo que ahorita podríamos resolver, pues váyanos contando. Y bueno, pues por aquí Genaro nos pone que tenemos un problema feliz en el sentido de que llegaron personas de todo el continente, de diferentes áreas, y bueno, pues es un poco complicado tener ejemplos para todos en este momento, pero les invitamos a escuchar nuestro podcast en YouTube. Nuestro canal es Laboratorio Vagabundo. Tenemos diferentes materiales que les mandaremos el enlace de descargables y también pues contarles que estamos ofertando un nuevo curso en el que vamos a justo platicar y tener espacios para compartirles más herramientas, tanto teóricas como prácticas, pero también tendremos los espacios para que ustedes planteen sus proyectos y nosotros darles acompañamiento, ideas de cómo ir tejiendo esos contenidos, de cómo trabajarlos si son 40 estudiantes, si no hay recursos, si no hay laboratorio, pero hay un problema muy específico que ya ustedes detectaron y bueno, pues este curso tendrá materiales imprimibles, bibliografía, proyectos ya establecidos con su secuencia didáctica, digamos que adaptados a lo que se nos está pidiendo y sobre todo acompañamiento durante el semestre de agosto-diciembre de 2023. Entonces, les invitamos a que se unan a este curso donde sí vamos a tener más tiempo para poderles acompañar y trabajar específicamente en los proyectos e incluso en los perfiles de sus estudiantes, porque esta parte es muy, muy importante. Así que bueno, pues por aquí les dejamos dónde nos pueden encontrar para seguir escuchando estas ideas en nuestro podcast. Vamos abordando temas, vamos, incluso siempre les decimos, díganos de qué más les gustaría que hagamos un podcast. Como les contaba al inicio, ahorita está pues un poquito
parado porque estábamos pues aprendiendo a esto de la crianza, ¿verdad? Pero ya estamos preparándonos para volver en el podcast y tomar en cuenta todas estas ideas que ustedes tienen, todos estos temas que les gustaría que abordemos, pero ya tenemos por ahí 17 episodios Creo que en sí. los que damos ideas de cómo podrían trabajar sus proyectos. Así que, bueno, pues nos da mucho gusto el que nos hayan acompañado el día de hoy. Sabemos que ya es viernes por la tarde, ya lo que se ocupa es un descanso, entonces les agradecemos muchísimo el que estén hoy con nosotros, porque hacía un rato hacía año y medio que no dábamos este taller. Normalmente tratamos de darlo 2 veces por año, pero el año pasado se nos fue en otras cosas y bueno, pues les agradecemos estar aquí, les invitamos al curso y sobre todo también ahorita abrimos el espacio para que si tienen alguna duda, si dicen yo ya tengo estas inquietudes con respecto a este proyecto que quiero trabajar, pues por aquí estamos. Así que si alguien quiere abrir su micrófono con toda confianza, por aquí estamos. Ah, la foto, por aquí me Ay, dice la Perlita. foto, muchas gracias, Perlita. Siempre se nos olvida, nos gana la emoción. Entonces vamos a acomodarnos también para la foto. Ahorita que todavía estamos por aquí, 59. Bueno, los que quieran prender su cámara, y Sí. qué bueno que nos recordó Perlita, porque pues eso es importante también, presumir que hoy andamos aquí en el taller. Quienes nos están viendo en la grabación, también pueden mandarnos sus dudas por correo y para quienes quieren tomar el curso, les vamos a mandar correo con toda la información junto con esta grabación el lunes o a más tardar el martes, ya, pero ya van a contar con toda la información. Trataremos de que sea lo más pronto posible y pues también con los enlaces a todos los materiales que les prometimos. Sabemos que fue mucha información en este video, así que podrán verlo las veces que necesiten, pero lo vamos a dejar disponible nada más todo agosto, porque si no es muy fácil que digamos, luego lo veo y ya no lo voy a, ya no vuelven, ¿verdad? Entonces nada más va a estar disponible en agosto para que sí lo vean. Vale. Y bueno, ya estamos listos para la foto. A ver, tú nos dices, Genaro. Sale, vamos a hacer 3 tomas porque tenemos 3 secciones de asistentes, así que bueno, voy a decir 3 veces, voy a tomar la foto, así que 1, 2, ahí está la primera, y ahora vamos a tomar la segunda, 1, 2, ahí estamos, y la tercera, 1, 2 y 3, ahí está. Súper, muchas gracias por recordarnos. Y bueno, por aquí, siéntanse en confianza si alguien todavía tiene energías de abrir su micrófono y contarnos pues, su experiencia. Si ya se van con herramientas, díganos también si les quedamos a deber, si dicen, ay, es que yo venía con otra idea y me faltó esto, con toda confianza, porque a lo mejor nosotros estábamos pensando en algunas herramientas, pero si ustedes nos dicen algo más, pues también les podemos apoyar. Así que cuéntenos, ¿alguien se anima a abrir su micrófono? Porque es más rápido hablar que escribir. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno. Ok, bueno, pues sí, para quienes quieren tomar el curso, les mandaremos la información por correo. Si ven que el martes no les ha llegado correo, tenemos por ahí la situación de algunos correos que están erróneos, entonces se rebotan. Si ven que no les llega la información, mándenos un mensajito directo en las redes del Laboratorio Vagabundo para poderles compartir la información y también el video, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que a todos les llegue este correo y que se puedan anotar en este curso que vamos a dar y que la idea es trabajar ahora sí específicamente en sus proyectos, poniendo nuestra experiencia, las herramientas. Siempre les compartimos la caja de herramientas que utilizamos para ir organizando las ideas, para ir investigando. Esto pues es un proceso en pasos, ¿verdad? Y si tenemos acompañamiento, pues la verdad es que nos va mejor.
mejor. Igual, si alguien quiere el curso para su centro de trabajo, también tenemos esa opción. Y bueno, pues ya les mandaremos toda la información. Nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No sé, Genaro, si quieras decir Sí, algo. yo quiero mencionarles que por ahí tenemos nosotros una actividad que surgió en la pandemia y pensado en cómo hacer un cálculo de molaridad ya para a partir de la secundaria y encontramos un datito para un agua de limón, o sea, qué concentración tiene un limón y a partir de eso hacemos un agua fresca de limón eh, y cómo ir sacando los cálculos. Esto obviamente solo aplica para México, para gente que está en otros países. La idea es pues adecuarlo a alguna bebida y encontrar alguna, ¿cómo se llama? Alguna referencia de ciertas concentraciones, pero el trabajo sería más o menos el mismo. Entonces, si encuentran ese manual, ese pequeño cuadernillo que tenemos en nuestra página web, solo decirles eso, que traten de adaptar esa actividad en particular a algo de su entorno y con eso ya van a poder tener pues un avance en este tipo de cálculos si es que no tienen todas las herramientas en su centro de trabajo. Muy bien, pues bueno. Y así con todo, vamos adaptando. Sí, Fecha. sí, Mirna, sí, gracias por recordarnos. Es que tenemos también un proyecto de emprendimiento científico, bueno, un proyecto de curso de emprendimiento científico, por eso Mirna por aquí nos pide la ficha. Sí, también te la mandamos, Mirna. Sí, gracias por Gracias por recordarnos. Y también quiero retomar el comentario que hizo Mirna, que también es válido si, por ejemplo, es algo de la comunidad. Si la comunidad tiene un alimento que es de temporada y se puede utilizar para experimentar, pues también eso es bueno. Claro. Nosotros justo lo que vemos es el menor desperdicio posible y cuando trabajamos con alimentos, pues se van a la composta si es que se pueden compostar. O la idea es que si se lo pueden comer, Si o se lo sea, si el pueden comer, experimento lo permite, también. Entonces Sí. es. Ajá, pero sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que sea de mucha utilidad. Si hacen un proyecto, presúmanlo y no se les olvide etiquetarnos para saber que estas actividades sí tienen impacto y seguirlas haciendo. Así que, pues, le deseamos bonita tarde a todos y seguimos en comunicación. Escríbanos un mensajito si quieren resolver alguna duda. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.